Para iniciar el estudio de química PAES es necesario definir primero los conceptos más básicos de esta asignatura. Si quisiéramos definir el concepto más básico, tendría que ser el concepto de materia. ¿Y qué es materia para la ciencia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al ocupar un lugar en el espacio tiene que poseer masa y tiene que poseer volumen. Estas características hacen que podamos definir el concepto de materia científicamente. Además, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma en la naturaleza. Podemos clasificar a la materia, así podemos mejorar nuestro estudio sobre ella. La materia tiene propiedades. Dentro de sus propiedades vamos a tener las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia presente, por ejemplo, la masa y el volumen. Y las propiedades intensivas no varían con la cantidad de materia, por ejemplo, la dureza, la densidad, etcétera, etcétera. Además, la materia tiene otras propiedades, por ejemplo, las propiedades físicas. Las propiedades físicas no alteran la composición interna de la sustancia. Implican un cambio de estado, cambio de forma, etcétera, etcétera. Las propiedades químicas involucran un cambio profundo químico en la sustancia. ¿Qué quiere decir? Gracias a esta propiedad nosotros podemos generar nuevas sustancias gracias a las reacciones químicas. La materia se organiza. ¿Y cómo se organiza? Se organiza clasificándose en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras tienen una composición fija y ordenada. Estas se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos son los que están ordenados en la tabla periódica, tales como el oro, el sodio, el potasio, etc. En tanto, los compuestos están formados por dos o más elementos. Por ejemplo, la sal común, el bicarbonato, etcétera, etcétera. Estas sustancias pueden mezclarse y pueden formar mezclas. Estas mezclas se clasifican a su vez en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas, la característica principal es que no podemos distinguir a los componentes de esta misma. En cambio, en las mezclas heterogéneas, los componentes no se mezclan completamente y podemos distinguirlos. La materia sufre cambios. Dentro de los cambios tenemos a los cambios físicos y a los cambios químicos. ¿Cómo podemos distinguir uno de otro? La verdad es que es muy sencillo. Dentro de los cambios físicos, nosotros hablamos de un cambio de forma, de estructura, pero de la parte externa. ¿Qué quiere decir? Puede ser un cambio de fase, un cambio de forma, y esto se relaciona con la capacidad de absorber o liberar energía de la sustancia. En cambio, dentro de los cambios químicos, vamos a sufrir una transformación para generar una sustancia nueva. Dentro de estas características tendremos el cambio de color, la formación de un precipitado, liberación de burbujas, emisión de luz, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante hacer la diferencia? Porque es importante que sepas distinguir cuando tenemos un cambio físico y un cambio químico. ¿Cómo podemos separar a las mezclas? Ya sabemos que las mezclas no ocurre ninguna reacción química, por lo tanto es una reacción que es reversible. Hablando de reacción, en este caso, donde no existe la formación de enlaces químicos. En una mezcla homogénea podemos utilizar la destilación. En la destilación nosotros separamos dos líquidos mediante su punto de ebullición. Como es distinto, podemos aplicar temperatura y uno se evaporará mientras que el otro podría quedar. De esa forma podemos jugar con esta técnica para separar los líquidos. El tamizado para una mezcla homogénea es muy importante porque podemos separar partículas de distinto tamaño. ¿Qué quiere decir? Dentro de una mezcla homogénea podemos tener partículas muy pequeñas y gracias a esta técnica podemos separarlas. Para la mezcla heterogénea tenemos a la filtración, el decantado y la centrifugación. Y ambas lo que hacen es buscar separar sólidos disueltos o no disueltos completamente en los líquidos. Hablemos de las técnicas de separación de mezclas. Profundicemos en esto.
Entonces, las mezclas están formadas por dos o más sustancias en las que conservan sus propiedades individuales. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de reacción química. Sabemos que existen diferentes técnicas de separación, dependiendo del tipo de mezcla, ya sea homogénea o heterogénea. Y depende también de las características físicas y químicas de sus componentes. Hablamos de la filtración. ¿Por qué es tan importante la filtración? Nosotros usamos esta técnica para separar sólidos de líquidos en mezcla heterogénea. Y es muy sencillo. Hacemos pasar la mezcla con un filtro. El filtro va a separar a las partículas sólidas y va a permitir que el líquido pase. Usamos esta técnica cuando el tamaño de las partículas es muy diferente. Se nos haría muy sencillo. Como por ejemplo, separar arena de agua. Hablemos del decantado. El decantado lo usamos para separar, de nuevo, sólidos de líquido. Pero en esta técnica dejamos pasar un tiempo para una solución que tiene su sólido en suspensión y de esa forma, debido a la diferencia de densidad en sus componentes, el sólido que se encuentra en suspensión caerá formando una base al fondo del recipiente. De esta forma podemos separar sólidos de líquidos. Un ejemplo puede ser el agua y el aceite. Y el agua y el aceite es un caso especial. ¿Por qué? Porque no estamos usando un sólido, estamos usando el líquido. Por lo tanto, la decantación también se puede utilizar para separar líquidos de líquidos utilizando la densidad. Ya hablamos de la destilación. ¿Y por qué es tan importante la destilación? Porque nos permite separar líquidos miscibles que tienen distintos puntos de ebullición. Entonces, la mezcla se calienta hasta que uno de sus componentes se evapora y luego se condensa para recuperarlo en otro recipiente. En la centrifugación, nosotros aceleramos la sedimentación de los sólidos suspendidos en los líquidos mediante la fuerza centrífuga. ¿Qué quiere decir? Que nosotros utilizamos este movimiento y este fenómeno físico para sedimentar los sólidos que están disueltos en alguna mezcla. Es muy usado en la separación de las células sanguíneas del plasma. Hablemos de la cristalización. Dentro de la cristalización, nosotros tenemos que una mezcla formada por dos sustancias, una de ellas va a generar cristales. Y el método de esta técnica puede ser muy variado, pero el más común es someter a un calor a esta mezcla, cosa que el líquido, en este caso si yo tengo un líquido sólido, el líquido se evapore y que quede el sólido cristalizado en la base. Entonces, y de esta forma, por ejemplo, cuando yo estoy calentando un vaso de agua con sal, si llego a los 100 grados Celsius, el agua se evapora y quedarán los cristales de sal en la base del recipiente que usamos para calentarlo. ¿Qué es la sublimación? En la sublimación yo separo un sólido que sublima. ¿Qué quiere decir sublimación? Que pasa directamente de sólido a gas de otros componentes que no subliman. Como por ejemplo cuando yo separo el yodo de una mezcla de arena.